trayectoria táctica de la campaña de Jennifer González, para que ustedes la entiendan, la vamos a dar hoy en exclusiva a las 6 de la tarde. Siguen los boricuas esclavos de los sindicatos públicos, amenazas de huelga en centro médico y en energía eléctrica. El Nuevo Día es potrica contra la privatización de las lanchas. Pedro Pierluisi se hace de la vista larga con la violación de las leyes de Melinda Romero. El Hospital de Damas de Ponce, otro más que va a cerrar las salas de parto. Caso por soborno contra Wanda Vázquez se va a ver para Navidades, de manera que el impacto político será mínimo en las elecciones. No aparecen trabajadores para nueva construcción en el ELA. Ligado al narcotráfico, la primera masacre. Se fue la Marina y entraron los narcoejércitos de Venezuela a dominar y colonizar Vieques y el este de la isla. Dice antes de Nerín López hoy en Metro, los estadounidenses están más nacionalistas que nunca. La habremos de discutir también. Y Aníbal Acevedo Vilá dice que Jennifer González tiene que explicar y aclarar sus donativos políticos, pero que él no ve nada ilegal. Todo eso y mucho más hoy tenemos a Gregorio Igartúa y a Alan Maccabi en el panel, aquí en Su Mirilla. Buenas tardes, mi gente. Hoy estamos a miércoles 17 de enero. Un gusto estar con ustedes. Déjenme explicarles algo sobre este nuevo formato del programa La Mirilla. En primer lugar, para aquellos que son audiencia nueva, porque hace 3 años no hacíamos programas a las 5 de la tarde, les vamos a pedir que pueden localizarnos siempre en Luis Dávila Colón, a Facebook, Luis Dávila Colón, en YouTube Channel, y también nos pueden localizar, que es la más fácil, en X, Twitter. Por favor, suscríbanse, entramos y ahí estamos. Y siguen, yo estoy desde las 5 de la mañana siguiendo noticias para ustedes hasta las 7 de la noche, y siempre, aun cuando no haya una noticia que podamos comentar porque rompe tarde, la vamos a discutir en nuestros medios. Eso es lo primero. Segundo, le damos la bienvenida a toda esa enorme audiencia que nos escucha y nos ha seguido durante casi 50 años. Sí, yo soy más viejo que Matusalén, pero aquí estamos con ustedes. Gracias a todos ustedes, particularmente esos que están saliendo del trabajo, que están en el tapón, o los que ya llegaron a casa y están preparando la cena o esperando que se prepare la mesa. Gracias a todos ustedes. Les recordamos también lo siguiente. En este nuevo formato, lo duro, el análisis más fuerte, se hace de 5:30 a las 7 de la noche. Al principio siempre discutimos las noticias de la mañana y de la tarde, que generalmente han sido ignoradas por la mayoría de y comentan noticias, y nosotros la damos desde el ángulo particular nuestro. La línea es editorial de Dávila Colón, es puramente lista. Así que ya lo saben. Y los que odian escucharnos, pero nos escuchan, bienvenidos sean, nos bendicen con su audiencia. Vamos a ir a que tener en el día, y tiene esta mañana Juan Zaragoza sacándole en cara a Jesús Manuel, que no tiene experiencia. Esto es policía acusando de guardia a otro. En realidad, en la mañana, Tomás Ferdinand, el que menos experiencia tiene es Jesús Manuel Ortiz. Eso es cierto. Pero obviamente tiene la maquinaria o lo que le queda de maquinaria del Partido Popular, y tiene simpatías dentro del Partido Popular. Por experiencia no se dejen llevar.
vasta mayoría de los políticos que han sido gobernadores y comisionados residentes en Puerto Rico han tenido vasta experiencia. La vasta mayoría. Y miren lo que ocurrió. Miren dónde estamos. En segundo lugar, y es por experiencia, les tengo que decir a Zaragoza, tírate que está llanito. Si tú tienes una vasta experiencia en haber clavado con la tonga de aumentos de impuestos más grande de la historia. Sí, tiene mucha experiencia Zaragoza. Así que con eso, y no es que Jesús Manuel tenga todas las dotes para ser ahí, pero en realidad el problema aquí que hemos tenido es que siempre queremos echarle la culpa a todos los políticos y administradores, cuando el problema, como yo les he dicho a ustedes, es un problema de fondo, es un problema del modelo económico que nos ha traído a la miseria, a la fábrica de miseria, que es el tributivo, y el modelo político donde se discrimina. Y el propio Partido Popular emite una resolución en la Cámara y Senado para pedirle al gobierno de Puerto Rico que por favor no discrimine contra los ciudadanos americanos que vivimos o que viven en Puerto Rico en el programa de las bonificaciones y los créditos autos eléctricos. Eso es de manera que no es la flecha que es el indio y no es el indio que es la flecha. Ustedes tienen que determinar la experiencia. Cuando el sistema está abocado al fracaso, está diseñado para fracasar, para enriquecer a una oligarquía, oligarcas puertorriqueños que se benefician de no pagar contribuciones federales, y en un sistema donde el ciudadano americano en realidad es un ciudadano de segunda clase, se discrimina contra nosotros, no tenemos poder político, no tenemos representación, y de ahí es que pasen y parten todas las cosas. Pero como estamos entretenidos, el infantilismo de echar culpas y de sacar, no, yo soy más preparado que tú, no, yo todo que de eso fue. Ahí es que andamos. Esa es la primera noticia que tenemos para el día de hoy. A una media hora vamos a discutir, a las 6 de la tarde, un análisis que he hecho sobre la trayectoria táctica y estratégica de la campaña de Jennifer González durante todo el año 23 hasta los primeros 17 días de este mes de enero. Y vamos a hacerlo, obviamente, en el mejor ojo crítico, con lo bueno, con lo malo, el por qué funcionan algunas cosas y otras cosas no les han funcionado, y lo vamos a coger a las 6 de la tarde. Vamos ahora también a otra de las notas. Estamos hablando del Estado. Página 30 de El Nuevo Día Hoy. Los constructores buscan opciones por la falta de obreros. No es solamente los constructores privados, son los municipios particularmente, que tienen en el atasco de proyectos federales una serie de proyectos que ya van a salir para aprobación y se han dado por la burocracia. Ustedes saben lo que hay, un montón, y ahora no aparecen trabajadores ni mano de obra. Yo les recuerdo a ustedes que aun cuando se aumentó a $15 el salario mínimo, esto lo hizo Ricardo Rosselló y después vino Wanda Vázquez y lo echó para atrás, y vuelve Juan al canasto ahora, después que lo protestaron los desarrolladores y los constructores, tienen que ofrecer los $15, y aún así no aparecen trabajadores. Esto tiene que ver con que el problema, faltan de hecho, de acuerdo a los números del Departamento del Trabajo y de las estructuras de gobierno, se necesitan 40,000 trabajadores. Mano de obra, gente que doble el lomo para trabajar en construcción. En Puerto Rico, del gobierno nada más, hay cerca de 3,000 proyectos en proceso, en vías de comenzar. La red eléctrica apenas se ha comenzado a trabajar. Todo esto requiere, y esto la prensa no nos va a decir, que lo dice los constructores. Esto comenzó hace 20 años cuando Sila Calderón le declaró la guerra a los constructores, a los contratistas, a todo el que tenía permisología.
y obligó a replegar, paralizó la economía por 2 años, empezó la Gran Depresión económica de este siglo. Y eso obligó a compañías de construcción, a obreros especializados de todo eso, a largarse de Puerto Rico. Y todavía aquellas aguas trajeron estos lodos y estamos hoy pagando los costos de la guerra de corrupción de Sila María Calderón, que ha sido probablemente la gobernadora más mala que ha tenido todo Puerto Rico en su historia y que nos ha metido en un cuarto de siglo de recesión. Y las compañías de construcción se fueron, los obreros se fueron, no quieren regresar. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se paga el doble y el triple, aún sobre los $15 por hora, y tenemos un problema. Y entonces, por ser colonia, necesitamos la autorización de los visados y todo lo que hay, los visados no bajan, y estamos en esta situación. No hay cama para tanta gente, no, sobran las camas, falta la gente en este caso. Esa historia hay que empatarla con otra noticia que sale hoy, que es la tragedia de donde estamos. Esta mañana en Noti1, uno de los médicos reclamaba que somos una especie en peligro de extinción. ¿Sí? Sí lo somos. No paren, joven, o se nos van, y lo que quedamos somos los viejos. El Hospital de Damas de Ponce le ha solicitado autorización al Departamento de Salud para comenzar a cerrar su sala de parto, que los partos se han reducido en 12 años en 50%. No encuentran personal especializado, enfermeras, particularmente en las salas, las unidades neonatales. Hay 37 empleados que van a transferir a otro lugar. Pero ustedes dicen, ¿y por qué cierran la sala de parto? Bueno, pasó en Fajardo, ha pasado en distintos hospitales. No hay suficiente volumen como para justificar y hacer sustentable la operación del sostenimiento de la sala. De hecho, los hospitales en Puerto Rico están reorientando todos sus servicios para lo que es esencialmente la gerontología, lo que es atender a los viejos. En vez de sala de parto, necesitamos salas especializadas en todas las dolamas, todas las patologías que afectan a las personas mayores de edad, y por lo tanto ahí es donde se concentran los poquitos recursos que tienen los hospitales. Recuerden que los hospitales corren fino. La situación económica de nuestros hospitales ha llevado a los sistemas más grandes a irse a la quiebra. ¿Y por qué? De nuevo, el Estado. ¿Por qué? Porque Puerto Rico tiene un sistema de medicina socializada donde la mitad de la población, el gobierno le paga un seguro de salud, pero el gobierno federal lo que paga es aproximadamente el 54-55% de los costos que pagaría por esos mismos servicios en Estados Unidos. Además, aquí no aplica el Medicaid, por lo tanto, tenemos, ¿verdad?, gustitos de champán con bolsillo de Maví, se discrimina contra nosotros, nos cuesta cerca de 5.000 millones a 8.000 millones anuales que Puerto Rico recibiría por ser Estado, pero ese es el costo de la colonia. Pero no es únicamente el dinero que dejamos de percibir y con lo cual las aseguradoras y el gobierno le tienen que pagar mucho menos a los proveedores, a los hospitales, a los médicos, a las enfermeras. Es una cadena en ristra. Es el costo de no tener suficientes recursos para atender las enfermedades. Y el costo de eso es en vida. ¿Cuántas vidas? ¿Cuántos viejos? ¿Cuántas personas han muerto? Porque no hay suficientes servicios. O sea, tenemos una tarjetita de salud, no hay médicos, los hospitales están quebrados, y no tiene nada que ver con la privatización. El sistema de salud en Estados Unidos es totalmente privatizado, prácticamente privatizado en todo. Sin embargo, es un sistema que cuando usted va a proveer los servicios, es de excelencia. El problema que tiene Estados Unidos es que a los pobres los dejan estacados y un montón de gente tiene que ir. De hecho, más de 20 millones se han cogido a Obamacare, que no tiene jamás los beneficios que en papel tienen
el sistema vital de Puerto Rico. Sin embargo, sí tienen los médicos y las facilidades. Esa es otra de las noticias que surge hoy de lo que es el costo de ser colonia. Otra noticia es la esclavitud. Nosotros tenemos un sistema donde está diseñado, todo es centralizado en el gobierno. El gobierno es el sujeto y el predicado más importante en este sistema socialista de Lela. Y dentro del gobierno, las uniones han ganado una fuerza enorme y en realidad se les olvidó que ellos trabajan para nosotros y no nosotros para ellos. Y durante los últimos 40 años todo ha girado alrededor de darle más y más salario, más alrededor del empleado público, que son, en una época fueron 225,000, hoy son cerca de 160,000 empleados públicos, 140,000, pero las uniones politizadas, obviamente es un año electoral, empezó el guiso y ya están amenazando a la UGT y la UTIER con huelga. Fíjense que es esta vez la de la UGT, el centro médico. Esta mañana también surgía la noticia de que ellos están dispuestos a dejar sin salas de trauma, sin apoyo, sin lavandería, sin farmacia. ¿Quiénes van al centro médico? La gente más pobre del país. ¿Quiénes son los más que se afectan? La gente más pobre del país. Cuando la UTIER amenaza en parar el sistema público de electricidad, obviamente la UTIER va en contra de quién. La UTIER va en contra de los pobres de Puerto Rico. Y déjenme decirle también otra de las notas que tenemos hoy, y es la siguiente. Estoy oyendo por ahí ruido. Si podemos parar, aparentemente, bajen el pote, les vamos a pedir, porque estamos oyendo ruidos en el estudio. Gracias, ok. Muy bien. Pues como les decía, el problema es que somos esclavos de las uniones. O sea, vamos a entender esto. Le llaman el patrono. El patrono. ¿Quién es el patrono? Pero mogul, un multimillonario. El patrono somos el pueblo de Puerto Rico. Es el pueblo de Puerto Rico el patrono. No somos una empresa con fines de lucro y encima de eso el patrono está quebrado. Estamos bajo una cosa que se llama un yugo, que se llama la Junta de Control Fiscal. Y de hecho, en los dos casos, la pelea, el declarar una guerra o una huelga, es para afectar al gobierno de turno, pero no es el gobierno de turno el que está tomando las decisiones. Si se decide que no hay convenio colectivo, eso le corresponde a la Junta de Control Fiscal, que es el imperio. Y si se determina que el plan de retiro de la UTIER tiene que pasar a manos de una entidad independiente, es la Junta de Control Fiscal. Pero como son uniones politizadas al servicio de la izquierda, del nacionalismo y del socialismo en Puerto Rico, la huelga es la manera que castigan al gobierno con tal de que la gente le pase la factura al gobierno. Y cuando usted ve los telediarios y usted ve lo que está ocurriendo, le tiran la culpa a Pierluisi, le tiran la culpa al gobierno, cuando en realidad son historias que salen en Metro y lo que escuchamos por radio. La realidad es que están peleando contra la Junta de Control Fiscal, sobre la cual no hay recurso de apelación alguna, porque la juez Swain bendice y santifica todo lo que diga la Junta. Y entonces, peor aún, la Junta no la podemos elegir. La Junta es una entidad impuesta sobre el gobierno de Puerto Rico. Pero las uniones se hacen la paja mental y nos hacen la paja mental diciendo, no, es que están utilizando la Junta de excusa. Y si nos cancelan el convenio colectivo, la culpa es de la Junta, del gobierno, no de la Junta. Cuando eso es totalmente falso.
es una excusa para tirarse a la calle, hacer politiquería y afectar al pueblo de Puerto Rico, al pueblo pobre de Puerto Rico, por cosas que no tiene nada que ver el gobierno. El gobierno es un mero administrador quien imparte las órdenes sobre aumentos de salario, sobre ascensos, sobre todo ese tipo de cosas, sobre convenios colectivos y retiros, es la Junta de Control Fiscal. Y como saben que la Junta de Control Fiscal va obviamente a ser refrendada y avalada por la jueza Swain, pues entonces, año electoral, ¿verdad? A ríos revueltos, ganancia de pescadores, vamos para la huelga, vamos a hacerle daño al gobierno para tumbarlo y le echamos la culpa al gobierno de lo que haya hecho la Junta de Control Fiscal y le decimos a la prensa idiotizada de Puerto Rico que es que están utilizando de excusa a la Junta para no darle el pobre aumento a los trabajadores. De eso se trata este sainete, mi gente. De eso se trata este sainete. ¿Y qué les voy a decir? ¿Qué les puedo decir? Lo que les puedo explicar, ¿verdad? Es la situación donde nos tienen. Y el pueblo de Puerto Rico es esclavo completamente de los sindicatos públicos. Y las cosas están como están precisamente porque estamos en esto. Pero ahí es que está la cosa. Bueno, vamos a hablar de otra de las noticias que sale hoy. Ustedes querían que saliera la Marina de Vieques y que saliera la Marina de Roosevelt Roads. Y nos dijeron y nos prometieron Rubén Berríos que primero era Vieques y después Puerto Rico. Y el Nuevo Día dijo que había un genocidio ocurriendo en Vieques y que tenían que salir de la Marina fuera de Vieques. Eso ocurrió hace 20 años que se fueron, 21 años. ¿Ok? Hoy, todos los periódicos nos dicen, primera hora, la portada y el vocero, página 9. La primera masacre del año, 5 asesinados en Ceiba, todos ligados, o casi todos ligados al narcotráfico, y la entrada de la droga a Puerto Rico entra por Vieques y por Culebra. Y sirve de transporte. Y esto ya lo sacó el vocero desde temprano, lo había sacado el vocero de Gaspar Roca desde 2005, diciéndonos que lo que es la ganga de los soles, que es la ganga y la extensión de los narcotraficantes asesinos que dirigen el gobierno chavista en Venezuela. Por ahí es que entran. De manera que sustituimos la Marina de Guerra de los Estados Unidos de América, que protegía a Puerto Rico en ese litoral, por los narcotraficantes sicarios y el ejército y la marina de los bichotes de la droga. Y el costo ha sido el asesinato de nuestros hijos en Vieques, en Culebra, en Ceiba, en Fajardo, que están metidos al narcotráfico, y hemos pagado en sangre la salida de la Marina. Y ahí estamos. Dice el alcalde de Ceiba que todo es un incidente aislado en la autopista. No, alcalde, no es un incidente aislado. Todo esto es el resultado de la politiquería de haber sacado la Marina de Vieques y Roosevelt Roads, y el resultado de haber seguido los flautistas de Amelín de la izquierda, Marina y el puerto. Ahora pagamos en sangre de nuestros hijos, en drogadicción, en asesinatos y en masacres, esa salida. Nadie le va a analizar las noticias como nosotros hacemos. Cuando vengamos, empezamos con nuestro panel. Dice, el gobierno paga millones extra por el transporte marítimo. Y dice que le paga 38 millones anuales a HMS Ferries y 4 millones adicionales si tienen que aumentar capacidad, porque el gobierno no ha tenido, por X o Y,
la capacidad de ampliar la flota. Y nos pone en titular: costosos los viajes adicionales, debido a la demora en el gobierno en ampliar la flota. Vamos a ir a lo primero. En la línea editorial del periódico El Nuevo Día, de dueños capitalistas, es socialismo. Ellos se oponen a todo lo que tenga que ver con privatizaciones y se han opuesto toda la vida a todo tipo y a que la ATM esté administrada por lo que es empresas privadas. De manera que ese prejuicio está allí. ¿Qué pasa? Lo cierto, el servicio MF enormemente, tan es así que ustedes no escuchan las protestas que habían antes, donde la gente se tiraba en Vieques, Culebra y todo lo que hay. No es un servicio perfecto. ¿Se acuerdan de aquellas averías continuas que habían de la flota, de las lanchas, y que no había, y las filas y todo eso? Se acabó. El gobierno transfirió la terminal de lanchas de Fajardo a Ceiba, está mejorando las facilidades de Ceiba, ampliándolas, metiéndole parking, y encima de eso, parte de las prioridades del gobernador es transferir las lanchas de Isabel II a Punta Mosquito. En Vieques es cuestión de que el atrecho sea menor. El sistema está funcionando. Todo lo que ha sido privatización en Puerto Rico ha mejorado enormemente. Ahí está Metropistas, ahí está el puente Moscoso, ahí está el aeropuerto, el mantenimiento del aeropuerto. Pero nuestra dichosa prensa lo que tiene es una guerra continua en contra de las privatizaciones. Y no le dicen ustedes que las protestas han parado, que el servicio ha mejorado, y no le dicen ustedes también otra cosa, que es que por ser entre Vieques y Culebras apenas tienen 9.000 ciudadanos. Son los únicos municipios, ciertamente islas, que requieren un transporte de ferry, pero nosotros subsidiamos el contribuyente. Eso no pasa en Hormigueros, no pasa en ningún otro lugar, nada más que Vieques, Culebra y naturalmente Cataño de trabajo. No hay una obligación de hacerlo, pero estamos allí. Claro, el error de la Marina de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, fue no haber utilizado o expropiado completamente Vieques, de utilizarlo para prensa, para todo lo que fueran efectos de defensa. Y pagaron por eso, pagamos, salieron. En una población civil en el medio de una zona de tiro y campos de tiro, pues obviamente mejor. Y ese fue el costo. Ahora nosotros tenemos que cargar y transportar esa población. Así que eso es lo que hay. Me parece que estamos en otro de los temas y tengo a Gregorio. Adelante, Gregorio, ¿qué te parece esta primera memoria? Pues mira, Luis, saludos. Primero que nada, saludo también a nuestros radioescuchas en este nuevo horario de las tardes. Mira, esta noticia, si bien no me sorprende, pues siempre es decepcionante porque independientemente de la realidad y de que uno conozca cómo se hacen las cosas históricamente en Puerto Rico, uno aspira a que haya una mejoría en las cosas. Voy a empezar con lo siguiente. Es que es evidente todo lo que tú reseñas en la medida que lo que están haciendo es vaciándote una serie de datos fuera de contexto, sin ningún tipo de comparación con las alternativas, para crear una noción inflamatoria de que aquí se está botando el dinero o que no se está haciendo efectivo, que no se está haciendo eficiente. Tenemos el problema de que en muchos de los sectores operacionales que van dirigidos a servicios al pueblo, la realidad es que el gobierno siempre fue no solo ineficiente y se gastó más de lo que tenía que gastarse, sino que, como tú bien reseñas, fue inefectivo, no daba el servicio prometido, habían quejas, había molestias, habían problemas con las consecuencias que siempre han tenido, que van desde lo mundano hasta cosas más serias, médicas y todo ese tipo de cosas. El problema que hay en Puerto Rico es, como hemos hablado anteriormente en el programa, que tú puedes tenerla, mira, si tú eres socialista o tú crees que el gobierno debería subvencionar completamente las lanchas y que fuera gratis, pues fantástico.
pero entonces tienes que aceptar cuáles son las implicaciones de esto. Entonces yo veo que históricamente se da el discurso este de que se están gastando mucho, cuando si uno lee bien la noticia, se ve que lo que están haciendo es proactivo, que se están adquiriendo nuevas lanchas, que el servicio se está dando adecuadamente, se da un contexto para los gastos, y entonces queremos que se siga dando un servicio sin cobrarle a la gente, porque ay Dios, si uno cobra aquí un poquito más para subsidiar, que como mínimo se le podría cobrar a las personas que van de visita exclusivamente con un descuento razonable para los residentes, pues ni siquiera eso es pensable, porque en Puerto Rico eso es una cuestión ideológica y no operacional. Así que se le ve la costura, lamento mucho, porque así nunca vamos a resolver los problemas. La realidad es que aquí hay que decidirse si queremos que los servicios sean buenos y si queremos asumir el nivel de costos de cada tipo de servicio que se da, pero cosas contradictorias, pues evidentemente no las podemos querer a la misma Pero vez. fíjate que la prensa no te dice el desbalance que hay. Ok, tenemos que pagar 2 pesos subsidiar, por lo que es un costo de $20 que sería en el mercado, ¿verdad? De transporte de Vieques y Culebra, y $2 lo que vale, o $3, estamos subsidiando al ciudadano. Sin embargo, los ciudadanos pobres que viven en Toabaja, Toalta, Corozal, todos los municipios del norte, tienen que pagar, no se les subsidia Metropista. Todo el mundo paga igual. Los mismos los que bajan por la ruta 66 al área metropolitana, los que discurren 350 centros. Es increíble que tú ir por el tramito del puente Moscoso, que cuánto puede ser, 1,5 millas, 2 millas a lo sumo. Ese tramito, minuto, tú pagas 3.50. Sin embargo, el gobierno de Vieques a Culebra y de Culebra, de Vieques a Culebra, de Culebra a Ceiba y de Ceiba a Vieques, lo que te cobra por residente es $2. Eso es un sistema totalmente loco. Tú dices, pero que los pobres, tú quieres ayudar a los pobres, muy bien, pero ayudarlos, no, pero es que ellos viven en una isla. Bueno, pues esa es la opción. O sea, si tú vives en una isla, obviamente las cosas te van a costar más caras. Es como los que viven en Puerto Rico, decidieron tener un nivel de vida que es menor a lo de los estados y un costo de vida mayor. Esa es la opción del que vive en Puerto Rico. Esa es su decisión. No lo quisiera hacer, pero eso es así. Pero es el desbalance, y la prensa no te analiza esa situación, Gregorio. Yo coincido totalmente, y esto se da en cada uno de los temas que se discuten. Nuevamente, si uno va al artículo per se, empiezan a hablar en el vacío, porque nosotros, o sea, si me vas a hablar de que esas lanchas te salieron en $3 millones o $2 millones el mantenimiento por los viajes que se autorizaron en exceso, pues yo tengo que tener un contexto para evaluar si eso es razonable o no. O sea, la cantidad de por sí en el vacío no implica nada, y evidentemente se hace porque se quiere llevar la idea inflamatoria al pueblo de que se molesten, de que hay un mal gasto de dinero, cuando en ningún sitio de ahí lo surge. El otro asunto importante... Fíjate, el gasto de los 4 millones es para añadir flota, exacto, para servir y transportar a los viequenses y a los culebrenses. Pero te lo hacen ver en el Nuevo Día, en la mala leche de ese periódico, como que es un despilfarro de dinero, cuando no lo es. Es un subsidio. Pero mira, Luis, el problema más grande que ha tenido históricamente tanto los gobiernos estatales como municipales cada vez que utilizan algún tipo de vehículo o cualquier tipo de propiedad es el mantenimiento. En el proceso de mantenimiento se dañan, no se encuentran las piezas, se sacan piezas para otros vehículos y termina gastándose un montón de dinero el erario público. Eso se está evitando en este caso, y en el mismo artículo te reconocen que una de las lanchas lleva varada allí casi un año, precisamente porque el gobierno no le ha podido dar el mantenimiento, porque no tiene el expertise, no tiene los recursos. Así que tiene que haber un momento donde hay que ser serio en los planteamientos. Si la meta aquí es dar un buen servicio, eficiente,
todo el tiempo, pues hay que asumir los gastos de eso y tenemos que aceptar ya que la experiencia de 20, 30 años es que el gobierno es incapaz de hacerlo, igual que ha sido incapaz de proveer la gran mayoría de los servicios. Y podemos usar de nuevo, mira, el mismo ejemplo de las autopistas, que lo hemos discutido en programas anteriores. Independientemente el costo, la realidad es que cualquiera que haya transitado en Puerto Rico por una de las autopistas que están privatizadas, su administración, no la titularidad, sino su administración, son 10,000 veces mejores, ocurren menos accidentes, el servicio, si surge cualquier situación, es mucho mejor y mucho más rápido. Y a eso es lo que aspira el pueblo de Puerto Rico de verdad. ¿Sí? Si hay un hoyo te lo tapan rápido. O sea, vamos a ver el mejor ejemplo de la privatización es la telefonía. Vendimos la Puerto Rico Telephone Company. Y tenemos hoy, ¿cuántos? 3, 4 compañías de celulares que te proveen el servicio, compiten entre sí, tú escoges el celular que te da la gana, la llamada de San Juan a Hawái o Alaska que vale como una llamada local, no es larga distancia, todo eso, tienes internet, o sea, el mejor servicio de por qué. Ahora, si hubiera pasado, si en el 98, si en el Pedro Rosselló no hubiera vendido la Telefónica, ¿qué hubiera pasado? La gente no se da cuenta, porque particularmente las nuevas generaciones que no vivieron la época de la Telefónica. Lo mismo pasó con los servicios de salud. Que el problema del servicio de salud no es la tarjeta, es la falta de fondos. El mismo problema que tenían los CDT antes, que no habían fondos para pagarle a los médicos, a las enfermeras y todo lo que hay. Los CDT estaban vacíos. Luis, o sea, aún las la privatizaciones son mejores. Aún la luz que tenía un monopolio, que no ha habido un cambio de tecnología como en esas otras industrias, la compañía vale mucho menos de lo que debe y de lo que cuesta operarla. Y la gente no quiere entender muchas veces esa realidad. El gobierno es incapaz, y sí lo ha demostrado, de administrar activos de servicios directos al consumidor, con los efectos que eso tiene. Y también tenemos aquí ya al compañero Alan Maccabi con nosotros. Ya mismo lo integramos. Precisamente eso de los servicios que te estoy hablando, ¿verdad? Y de lo que hemos tenido, te lo tengo que dar está ocurriendo ahora mismo con lo que es la electricidad. Obviamente la gente está harta de la electricidad, se ha tenido que privatizar por órdenes, la administración por órdenes de la Junta de Control Fiscal, pero ahora hay una alternativa y no es que te va a salir gratis, la alternativa es los sistemas de energía renovable y lo que son las placas solares. Y ya mismito vamos a tener aquí a Edgar Ortiz de Pura Energía, que nos va a explicar cómo opera eso. Eso es privatización. Eso tú te conviertes en proveedor de tu propia electricidad. Y tienes con la cuestión esta de la carga neta, le pagas, si tienes sobrante, se la vende y te dan. Ese es la privatización. ¿Alguien le puede decir a alguien que deje de poner placas solares porque el servicio de energía eléctrica es mejor? Alan, adelante. Estábamos comentando esa portada del Nuevo Día, totalmente anti la privatización de las lanchas, cuando el servicio de las lanchas ha mejorado un mundo, y lo que están criticando es por dar mayor servicio y más viajes para los ciudadanos de Vieques y Culebra. Adelante, Alan. Claro que sí. Primeramente, saludos a ti, Luis, Gregorio, y a todo ese público de la Mirilla 2 aquí en Noti1. Siempre un privilegio, un honor compartir contigo y toda nuestra audiencia. Pues mira, te estaba escuchando y lo primero, pues, a lo que estabas hablando de la venta de la Telefónica, Pedro Rosselló tuvo la visión de venderla en el mejor momento donde tenía dinero, y no solamente le trajo al pueblo de Puerto Rico una libre competencia que hoy representa bajos precios, donde tanto los pobres como los ricos, todo el mundo puede tener un celular, internet, participar en las redes sociales que tanto impactan al mundo, sino, Luis, que gracias a eso es que hoy tenemos el retiro, porque si no se hubiera vendido la Telefónica, que mucho de ese dinero fue a darle solvencia al retiro de Puerto Rico, hoy no tendría el retiro la inmensa mayoría de estos servidores públicos que tanto trabajaron y que tanto dieron por Puerto Rico.
Así que la realidad es que es triste ver, como tú comentas, cómo empresas privadas capitalistas fomentan el socialismo, fomentan la destrucción de la empresa privada, cuando la realidad es que la empresa privada es la que sabe manejar las cosas, y cuando la empresa privada en libre competencia y en sana competencia está activa, quien se beneficia es el pueblo, porque tiene mejores servicios, tiene mejores tarifas y tiene más opciones para poder vivir de una forma mejor y que le rinda más el dinero. Así que es triste, porque la realidad, Luis, que lo hemos hablado por años aquí, lo que necesita ya Puerto Rico es que entre Vieques y Culebra tengamos un buen servicio como el que hay en las Islas Vírgenes americanas, británicas, que tú lo has visto, que vale $25 transportarte, pero hay muchas en cada minuto, en cada momento. A los turistas no les interesa que sea barato, a los turistas les interesa poder llegar al lugar rápido, a la hora que es conveniente, y claro, se le pueden dar unas tarifas especiales a los residentes. Esa mente socialista comunista del mantengo es la que está destruyendo a esta bendita isla de Puerto Rico. Hay otra cosa, otra noticia que tenemos que empatar aquí y que tiene que ver con todo esto de acciones y lo que hay. O sea, miren, no hay manera que tú puedas, si tú vas a el gobierno o el sector, mil veces privado, porque el sector privado no son enemigos, el sector privado somos ninguno sector privado. Ustedes dos son. Sin embargo, lo que nos han hecho ver en estos periodos es el trabajo. Es terrible, y lo otro que hay que señalar es que ese sector privado que tiene uniones no tiene el problema que tenemos nosotros de uniones, donde cuando no les gustan las cosas se van a la huelga y nos dejan sin servicio. Las uniones en el sector privado son mínimas en Puerto Rico. Sin embargo, las del sector público abusan. En el sector privado es contra empresarios, contra empresas, y en el sector público el patrono no es un empresario, es el pueblo de Puerto Rico. ¿Ven la diferencia? Estamos empatando todas estas noticias, ¿no, Gregorio? Mira, sí, Luis, otro detalle que está relacionado a eso que tú estás diciendo es el siguiente. Nosotros se nos ha dado históricamente un discurso homogéneo sobre estos temas, en donde, a pesar que ocasionalmente salen algunas noticias de las ineficiencias y la inefectividad de los servicios públicos, usualmente se trata de presentar como una cuestión exclusivamente de costos o como una cuestión de derechos o de patrimonio, y nunca se entra a los particulares. Mira, en Puerto Rico hay vasta evidencia que no se publica y que la gente no se entera de todos los problemas que hay en la administración de activos y servicios de Puerto Rico, que la gente ni se entera. Y yo voy a dar algunos en los que en mi vida profesional, yo cuando he tenido que evaluar, ya sea informes de auditoría o algún tipo de otra situación gubernamental, he visto, miren, estamos hablando de que la mayoría de los carros que el gobierno ha comprado no tienen el mantenimiento adecuado. Que en muchas agencias se compran 5 carros y 3 ya no se utilizan porque se utilizaron para piezas exclusivamente y siguen en los libros. Personas que van, no quiero generalizar, pero tenemos que aceptar que esto pasa, que van y le echan gasolina a nombre del gobierno y luego van a su casa y le echan un tubito al tanque para sacarlo y llenar su tanque con el tanque del carro público. Estas son cosas que yo no me estoy inventando ni que me las dijeron casualmente. Estas son cosas que surgen continuamente en los procesos de auditoría, y que aquel que quiera saber de verdad cómo funcionan muchas de las gestiones gubernamentales debería conocerlas, porque una vez uno conoce esto, entonces la dinámica completa cambia, porque estás entrando en tu justa perspectiva. Eso en una empresa privada, si sucede inmediatamente en cuanto se enteran,
La gente se ve obligada a comprarse un carro privadamente de un dealer privado y andar y echarle gasolina de gasolineras privadas para un estado a otro, privatizado. Eso no pasa en las grandes ciudades donde hay sistemas de transporte público eficientes y tú no necesitas un carro. Pero aquí sí, Alan. Definitivamente, aquí en Puerto Rico el que más, el que menos lucha por tener un auto usado. Bueno, a veces vemos de algunos modelos en particular que tienen mucha vida, autos que tienen años y años, pero igual en nuestra nación también cuando recorremos por los estados vemos que como hay tan buenas carreteras, los carros duran mucho y se le da buen mantenimiento, pero tiene razón Luis, el problema en Puerto Rico, en esta bendita colonia, en esta colonia donde algunos quieren estar arrodillados mendigando, el problema que tenemos es que hay que reconocer que la mediocridad y el desastre, quienes mejor lo administran es el Partido Nuevo Progresista y los estadistas, pero lamentablemente eso no es lo que aspiramos y lo que queremos. Lo que queremos es transformar y ya cambiar esto y convertir a Puerto Rico en un estado soberano y de esta forma poder traer la prosperidad, el desarrollo económico sostenido y sustentable. Ya mismo vamos a entrar en par y materia, en política y todo esto. Teníamos que cubrir todo este tipo de noticias porque nadie le va a dar el ángulo que le damos nosotros. Empezó en enero del año pasado, alguien parece que soltó que estaba al frente en las encuestas por medio hipódromo, y empezó el juego Jennifer González de el estoy escuchando. Ustedes saben que todos los candidatos siempre tienen eso. Y fueron poco a poco incrementándose las críticas de Jennifer González. Empezó diciendo que aún antes de haber declarado o de sospecharse que Pedro Pierluisi amenazaba los empleados que estaban con ella, esa amenaza, esa crítica que fue en enero del año pasado, provocó vistas públicas. Héctor Ferrer la citó y le pidió, dígame quiénes son, dónde están, y ella dijo que eso es un asunto privado, pero y que no tenía que discutirlo, darlo públicamente. Pero en esas vistas públicas, la habilidad de Jennifer González, que es muy buena debatiente, se tragó y se comió a Héctor Ferrer. También señaló en marzo que no dudaba de las buenas intenciones de Pedro Pierluisi, esto es el año pasado, pero que la gente no reconocía que hubiese obra. En marzo del año pasado, Johnny Méndez, que fue el autor intelectual del caso de residenciamiento fabricado contra Ricardo Rosselló, y la razón, una de las razones, si no la razón principal por la cual Ricardo Rosselló tuvo que dimitir, señaló que Ricardo Rosselló había sido un gran gobernador. Cuando yo vi eso, yo dije, wow, este es el colmo. Este es el mismo Johnny Méndez que en septiembre del año pasado se había declarado neutral y en menos de 30 días ya estaba con Jennifer González. En abril del año pasado, en junio del año pasado, Jennifer González propuso que se siguiera la lucha de la estadidad, convirtiendo el proyecto de ella, una combinación de los proyectos legislativos que se habían radicado, en un plebiscito del año 24 y combinando al gobernador a convocarlo. Esa es de las pocas ocasiones que los dos candidatos han hablado de estar, de las pocas ocasiones. Sin embargo, el gobernador ripostó señalando, esto fue en junio, que no convocaría a un plebiscito criollo, que no lo convocaría. También en enero del año pasado ya empezó a decir no hay obra, no hay obra, no hay obra. O sea, la primera estrategia fue de Jennifer González, estoy escuchando, la gente me dice que no hay obra, viene la encuesta del Nuevo Día y entonces empieza el juego de ya mismo, ella básicamente ha decidido atacar la obra, eso le explotó en la cara. Después el juego fue, bueno, caramba, es que la obra no se ha terminado o no se ha concluido, o
la segunda estrategia de Jennifer González, decir, bueno, el sur se abandonó. El sur está abandonado. Vino entonces agosto, donde nombra su comité de campaña y defendió la honestidad y la integridad de Aníbal Vega Borges. Criticó el trabajo de reconstrucción de Fortress y de Lavoy, en eso ha tenido toda la razón. O sea, Lavoy es un burócrata y no ha sido el mejor administrador. Después vino la asamblea, la convención del PNP con la estrategia del Canam, eso fue en agosto. Vino, no vino, se presentó en el Canam, estuvo en la reunión del comité central y después se fue, o el directorio. Después vino la estrategia del Gugu Dada, de que estoy encinta, voy a tener 2 niños, qué chévere, voy a hacer la primera, y eso todavía le funciona. Después, en agosto, señaló que no votaría por Ricardo Rosselló. Dijo que el 81%, esto fue en agosto 29 del año pasado, va a votar por ella. Esto lo dijo Jugando Pelota Dura. Criticó la labor de la policía y los datos, y tuvo que venir Volkers a decirle, no cuestiona los datos, está el mismo sistema que se ha utilizado en Puerto Rico por 40 años. De hecho, el año terminó con una baja en el crimen. Negó a Elías Sánchez 4 veces en el mes de octubre. Después, él no se percibió obra, pidió en septiembre y octubre, hasta que por fin le dijeron, te estás destruyendo tú mismo, porque esa es la obra que vas a tener que defender. Y el gobernador, eso provoca que el gobernador se gaste una millonada de fondos públicos presentando la obra. Criticó la reconstrucción de la red eléctrica y el uso de los fondos, esto fue el 24 de septiembre. Criticó la labor de Luma y de Genera, esto fue el 24 de septiembre. El 26 de septiembre SOE la endosó. El 27 de septiembre enfatiza la estrategia del ya falta poco, dominó y ha tenido mucho éxito en acaparar la atención pública y la atención de los medios. El 29 de septiembre criticó el contrato con Luma. Alguien le recordó, pero si ese contrato lo firmó Wanda Vázquez y es ordenado por la Junta de Control, entonces cambió el mensaje y dijo, no se va a cancelar, sino lo vamos a fiscalizar. Acusó a Pedro Pierluisi de amenazar los empleados con ella nuevamente. Esto fue ahora en enero, en vistas camerales, y siguió por ahí para abajo. Esencialmente dice que el gobierno tiene paralizada la reconstrucción del sur, tiene la cuestión de los donativos, no aclara la cuestión de los donativos. Aníbal Acevedo Vilá ayer le tira un toallazo y le dice, tiene que explicar los donativos, pero aquí no hay irregularidades, y es cierto, hay unas diferencias fundamentales entre el caso de Aníbal y el caso de Jennifer González. Primero, uno es criminal, el otro es civil, y lo segundo, en el caso de Aníbal se acusaba, y de hecho hubo 9 convictos en ese caso, de utilizar el dinero de los donativos para lucrarse. Aníbal Acevedo Vilá, y ahí aparecieron los trajes Brioni, los viajes, las cajitas fuertes y todo aquello